La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña la doctora Natalia García, eminente neumóloga de Santiago, que como dijimos en el otro segmento, ha estado en la primera línea de la batalla atendiendo pacientes del COVID desde que todo esto comenzó y sin saber cuándo va a terminar. Muy buenos días, doctora Natalia García. Es un placer y un honor. Buenos días, un placer compartir con ustedes este espacio de su interesante programa. Gracias por la invitación. No, gracias a usted, porque sé Muchas que... gracias, doctora. Sé Bienvenida. que usted está temprano ahí en la clínica. Sí. Y comentaba que nosotros tuvimos una entrevista, creo que fue como en mayo del año pasado, cuando todavía estábamos en los primeros casos. Entre aquel momento, doctora, que comparándolo con ahora, en términos del arsenal o el cóctel de medicamentos que ustedes utilizaban el año pasado, ¿y qué se está haciendo ahora, donde se ha aprendido un poquito más y se conocen ya la efectividad de ciertos medicamentos? ¿Cómo ha sido vamos a decir, el avance? Sí, realmente hemos evolucionado, porque inicialmente los fármacos disponibles eran escasos, sin embargo tuvimos una gran experiencia sin mortalidad. Al día de hoy, todos esos profesionales que atendimos, hermanos nuestros, están vivos y de hecho están laborando en nuestra institución. Teníamos unos antivirales que eran utilizados como Lopi y Ritonavir en pacientes con VIH, pero hoy día tenemos ya antivirales específicos, como es el Favipiravir, medicamento que es un poquito cuesta arriba para los pacientes, porque dicen, doctora, ¿cuántas pastillas? Porque tienen que ingerir 9 pastillas cada 12 horas el primer día. Ay. Y los siguientes días 4 cápsulas cada 12 horas, lo cual es un poquito engorroso, de hecho, para el sistema digestivo. En ese momento teníamos también hidroxicloroquina y acitromicina, que hacía la actividad antiviral que esperábamos obtener. Realmente fue eficaz, pero llevaban mucha rigurosidad. Teníamos que monitorizar electrocardiograma, electrolitos séricos como es el sodio, el potasio, magnesio, porque estos se alteraban en estos pacientes y provocaba arritmias. O sea que hemos evolucionado para bien y ahora tenemos un medicamento que demostrado en la evidencia como es el Remdesivir. No teníamos antivirales que pudieran detener la replicación del virus en ese momento, pero hoy día tenemos ya para uso endovenoso. Son medicamentos de alto costo, facilitados y subvencionados por las casas aseguradoras y también por el sistema de salud. Remdesivir es un medicamento muy costoso, pero realmente nos ha dado resultados muy positivos. Detiene la enfermedad, evita el uso de ventilación mecánica y la estancia media hospitalaria se ha visto reducida significativamente. Nuestro ministerio también subvenciona este tipo de medicamentos. El Tocilizumab, que es el famoso biológico utilizado inicialmente como off-label, o sea, fuera de contexto, porque su uso habitual era en artritis reumatoidea, hoy día se ha demostrado que realmente reduce la tormenta inflamatoria que todos conocen, que es la que lleva al traste con el pulmón, el que lleva a que el pulmón se panalice, se fibrose. Cuando usted inhibe esta interleuquina, como se llama médicamente, que es una sustancia muy agresiva, pues estamos deteniendo también ese daño importante de la enfermedad. Tenemos fármacos originales utilizados en la Unión Médica desde marzo y avalados por el Departamento de Hematología que nos apoyó en ese momento y damos gracias siempre públicamente, como es el Defrazirol. El Defrazirol puede inhibir la ferritina, componente importante en lo que es la evolución tórpida del paciente COVID con afección pulmonar, ya que la ferritina cuando se acumula daña a las células por una gran oxidación celular que ocurre. Entonces al dañar la célula, fibrosa la célula. Realmente el Tocilizumab inhibe la interleuquina 6, que ocasiona también aumento de ferritina. Pero cuando esa ferritina es un venenito mortal en la célula, ya está en la célula, el único medicamento demostrable que puede quelar, médicamente decimos quelación, pero es eliminar esa ferritina acumulada, es el Defrazirol, cuyo nombre es Exjade, nombre comercial. Por eso muchos pacientes escuchan el medicamento
no nos permite utilizarlo de forma ambulatoria porque es muy costoso, no obstante es bioral. Pero en este momento iniciamos un ensayo en nuestra institución demostrando la eficacia y la seguridad y el efecto benevolente que tiene en este tipo de afección pulmonar. O sea que tenemos hoy día como nuevos antivirales, inhibidores de la tormenta inflamatoria, y también tenemos unos medicamentos que aún no han llegado al país, como son los anticuerpos monoclonales, los que usó Trump en un momento determinado. De hecho, estaban en fase de experimentación. Pero la guía Sanford, que es norteamericana, unida al CDC, nos habla de los anticuerpos monoclonales en fase temprana para pacientes muy puntuales, diabéticos, obesos con índice de masa corporal mayor de 35%, diabéticos renales crónicos con enfermedades hematológicas severas y también niños obesos que tengan más de un 85% de la masa corporal esperada para su edad. Estos son Bamlanimab, cuya dosis es única, de 700 miligramos, endovenoso. Se usa en corta estancia hospitalaria. Con una sola dosis el paciente puede volver. Y es en las fases iniciales del virus. Y tenemos una combinación, que fue lo que usó Trump, de Indivimab y Carcibimab, cuya asociación o fusión son 1.200 miligramos, endovenoso también para una corta estancia hospitalaria en la emergencia, y de esta forma el paciente va a crear anticuerpos sintéticos contra el virus, reconociendo el virus en su fase temprana, no permitiendo el daño posterior que hace a la reacción inmunitaria normal en estos pacientes con muy mal pronóstico, como son los diabéticos, renales, obesos. De hecho, fueron colocados en la fase 1C, que ahorita hablaba nuestra querida conductora, de que las fases fueron calificadas según el riesgo de la población. Este tipo de paciente tiene muy mala evolución y muchas veces mortalidad muy alta. Sí, doctora, muchas preguntas, muchos avances. Sí. Hoy vimos en la prensa que las ARS anuncian de que no darán cobertura total a los pacientes que se ingresen a los centros hospitalarios públicos y privados con el COVID. Sabemos que el tratamiento, usted lo ha dicho y mucha gente lo sabe, son costosos. Algunas clínicas están exigiendo cuando llega un paciente con COVID un depósito de sobre los 400,000 pesos. ¿Qué hay que hacer, doctora, para no llegar al internamiento? Y si algunos de los tratamientos que usted acaba de mencionar, de esos medicamentos, pueden ser administrados de forma ambulatoria. Y también le agrego a eso la favorabilidad de la curación de la enfermedad. ¿En qué punto debe la persona con los síntomas o con la enfermedad acudir al médico para lograr esa favorabilidad en la remisión de los síntomas? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. La intervención temprana, no obstante usted tenga comorbilidades, como son la diabetes, la edad, enfermedades cardiovasculares, renales, crónicas. En el contexto de la pandemia sugerimos que todo paciente que tenga síntomas respiratorios, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, porque tiene diferentes modalidades, usted debe de inmediato acudir al médico. Y como nosotros tenemos acceso a trabajar en las consultas a estos pacientes, pueden de hecho no ir a emergencias, sino ir directamente a las consultas en caso de que sea necesario, para uno poder discernir y aplicar de inmediato. En el contexto de la pandemia, todo paciente sintomático debe ser revisado a tiempo. ¿Y por qué? Porque tenemos este protocolo, que este protocolo incluye antiviral oral, como es el favipiravir hoy día, en esta evolución. También indicamos, dependiendo de los síntomas, descongestivos orales, fluidificantes, antipiréticos o antiinflamatorios, como si fuera una gripe mala, como dicen los dominicanos, para que me entiendan. Entonces, en ese momento que usted tiene el virus, también utilizamos esteroides, que tienen la capacidad, orales, que tienen la capacidad de detener el virus, unido a otros inmunomoduladores, que de hecho están involucrados en nuestro protocolo, lo que son los hipolipemiantes, que inicialmente se manejaron como inmunomoduladores. Y por supuesto, anticoagulantes, porque da la casualidad que hay una caracterización de la enfermedad que hemos descubierto en esta evolución del COVID. Ya cumple un año esta enfermedad en marzo.
hemos descubierto que personas, mujeres asintomáticas, fitness, delgadas, pueden tener el dímero alto sin ningún síntoma. Entonces, todo paciente se le debe realizar el abordaje diagnóstico, detectando que esta paciente tenga coagulación, trombos, mediante este indicador. Increíblemente, pacientes sin ningún síntoma, jóvenes, delgadas, aparentemente tenemos el endotelio más vulnerable que el hombre, porque tiene más tendencia la mujer. Eso no se conocía al inicio, pero observando el paciente y caracterizando la enfermedad, hemos observado datos específicos en cada paciente, por lo que no solamente el antiviral se maneja en el paciente, es un paciente multidisciplinario, sistémico, que debemos manejar diferentes modalidades. De hecho, hay pacientes que han debutado como diabéticos y nunca fueron diabéticos. Por lo tanto, el perfil metabólico también debe ser evaluado en este paciente. Es un paciente con muchas aristas, que no solamente usted va a manejar el pulmón, usted va a manejar la parte renal, hepática, porque muchos también debutan con hepatitis, porque tiene receptores del virus tanto en el hígado, también tienen el páncreas, receptores en el endotelio, que es el sistema vascular, o sea, los vasos sanguíneos, renal, cardíaco, otros tienen miocarditis o miopericarditis, por lo que es un paciente donde debemos tener mucho cuidado y evaluar de forma adecuada. No quedarse en casa, porque cuando usted acude, empleamos el protocolo que cada clínica ha instalado para manejar estos pacientes y los cuales yo considero que son muy confiables en todo el país, ya que nuestra mortalidad ha sido prácticamente mínima en relación a otros países. De hecho, tenemos solamente 3.007 casos, según Ordomedes, de muertes en este país, y recuperados tenemos ya 181.402. Entonces, realmente es muy buena nuestra casuística como país. Las aseguradoras, entiendo que si retiran la subvención a este paciente, el sistema de salud va a claudicar, porque cada paciente de estos, como son pacientes críticos y llevan muchos medicamentos o fármacos para la intervención apropiada, se estima que cada paciente tiene un costo de 1 millón en adelante. Los casos más críticos tienen 2 millones a 3 millones más o menos, lo que ya tienen que integrarse al sistema de cuidados críticos, manejo de ventilación mecánica. O sea que si en este momento ocurre este fenómeno, el país va a claudicar y va a aumentar la mortalidad como país, lo cual yo no considero adecuado. Sé que el sistema de salud se ha drenado con tantos casos, con lo que es el dinero, pero realmente debemos proteger a nuestra población y mantener este sistema de subvención, porque de lo contrario el paciente COVID puede morir muy fácilmente, el que llega a ingresarse. Si manejamos un sistema preventivo y de manejo a tiempo en el sistema de salud de todo paciente sintomático que se detecte y aquel que tiene comorbilidades se monitorice con la saturación de oxígeno en casa, que eso también lo hacemos, podemos enviar diabéticos a casa, como lo he hecho en mi consulta privada, y como lo hacen muchos neumólogos de todas las instituciones, pero monitorizando ese paciente, que nos envíe la saturación, que es la pulsoximetría, donde monitorizan el oxígeno en un dedito para ver cómo va. Y si tienen menos de 93, es un indicador de severidad para nosotros. Y decimos, debe venir a la clínica, no respondió al tratamiento aplicado. O sea que siempre con rigurosidad a este paciente. Doctora, hay muchas expectativas con el tema de la vacuna. Inquietud número 1, ¿usted ya se vacunó? Y lo otro, ¿cuáles son las expectativas como profesional de la neumología, de la salud que usted tiene con respecto al Programa Nacional de Vacunación en la República Dominicana? Sí, me voy a vacunar. Tengo muchos anticuerpos, 3.116, o sea que he logrado una inmunidad muy buena, como si tuviera 6 vacunas colocadas. Considero que el país, nuestro presidente, se ha responsabilizado, ha hecho un compromiso con este país y lo agradecemos mucho. Se ha estimado que para el 2021 tendremos ya 7.8 millones de personas mayores de 18 años vacunadas y se necesitarán 15.6 millones de dosis para vacunar a esta persona, lo cual es una estrategia que ya está programada por nuestra vicepresidenta, como nos habló hace unos días en ese meeting que hubo en Santo Domingo, por lo que se han comprado más de 21 millones de vacunas. Las poblaciones que ya estratégicamente se han contemplado en la fase 1A somos nosotros, la primera línea.
que estamos enfrente batallando contra esta enfermedad. Y luego fase 1B, resto del personal que está asociado a la salud, donde están hasta nuestras secretarias que se exponen diariamente con nosotros y que han confiado en este trabajo. Y la fase 1C, que son mayores de 60 años con comorbilidades, o sea, personas enfermas y sobre todo que estén en geriátricos. También tenemos la fase 1D, adultos mayores de 60 años. Y aquí se incluyen ya los docentes, que hablaba Jacqueline hace un rato, que estaban en la última fase, porque imaginando que ya estaban en una docencia virtual, no estaban expuestos directamente en los colegios. Y los militares, considero que es una estrategia adecuada, que están comprometidos de realmente llevar la salud. De hecho, en nuestra institución se están vacunando activamente por la DPS local, con un lindo trabajo, donde todas las personas han acudido, personas, médicos que tienen más de 60 años, toda la primera línea que somos nosotros. Nos sentimos protegidos en nuestro país. Consideramos que sí, un voto de confianza a la vacunación, debemos protegernos. Aunque tenemos 103 cepas en el mundo de coronavirus, muchas de estas son leves y dan síntomas leves. Entonces, las que están mutando, que ya han escuchado de muchas mutaciones, la última apareció ayer, la B1 427 y 429 en California, la cual ha sido detectada también en el país, la que tenemos, la D614G, la de Brasil, la de Londres, que es la famosa 2020-12, que está también allí. Quiero también edificar a la población que obviamente entre en pánico, porque me imagino que se cuestionarán, ¿me vacuno? Si hay tantas cepas. Y la de Sudáfrica, que de hecho detuvieron la vacunación por una cepa muy agresiva que tiene en este momento, demostrada por un factor genómico molecular a nivel de laboratorio. Yo entiendo que sí, que debemos vacunarnos porque toda vacunación te va a promover estimulación de tu sistema inmune y vas a reconocer el virus en cualquiera de sus cepas y va a atenuar o mitigar la respuesta inmunitaria que tú tengas en un momento determinado, porque vas a reconocer el coronavirus en un momento determinado. Doctora, doctora, ¿usted ha tenido casos de personas que se hayan reinfectado? Es decir, que hayan padecido el virus y después a las semanas o al mes, qué sé yo, o después de un cierto tiempo, vuelven y le da el COVID? Precisamente tengo un caso, yo no lo creía hasta verlo, porque realmente nosotros no tenemos los laboratorios moleculares. Sin embargo, en Pucamaima, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ya tenemos la oportunidad de un laboratorio que puede demostrar cepa genómica y secuencia molecular de las cepas. Esto no era demostrable en el país. Sin embargo, en la experiencia clínica tuve un caso la semana pasada de una joven que tiene comorbilidad. Tiene lupus eritematoso sistémico, que es una vasculitis. Una persona joven, tiene 30 años apenas. En julio del año pasado tuvo anticuerpos positivos y ahora llegó a la consulta en enero con una PCR positiva. Pero esta paciente no ha mostrado síntomas agresivos. Se ha manifestado con síntomas leves, apenas malestar general y anosmia, que es pérdida del olfato, y del gusto con disgeusia. O sea, que no ha tenido síntomas mayores. Es el caso que yo quisiera demostrar y hacer la secuencia genómica para demostrar que hay dos cepas o varias cepas en el país. Ese caso lo tengo lo he encontrado en estos días y me permito externarlo en esta experiencia clínica. Anteriormente no me atrevía porque nunca había tenido la experiencia. Por eso es que en el tiempo tendremos más experiencias y conocer más este virus. Se habla de casos aislados en el mundo. Hay casos que no tienen ningún tipo de enfermedad, como el caso de Brasil. Es una femenina de 45 años que tuvo la cepa 6 meses antes y luego apareció con una cepa nueva y sí tuvo síntomas agresivos que la llevaron a la unidad de cuidado intensivo. Ella no tenía ninguna enfermedad agregada. Y un caso en Alabama de un joven de 25 años en Estados Unidos que no tenía enfermedad y tuvo la enfermedad 2 veces, 2 cepas diferentes, con síntomas leves. Por lo que yo pienso, es una idea basada en la inmunidad, que todo paciente que haya padecido el virus crea una inmunidad que es primeramente la que se llama adaptativa, que es la que permanece en el organismo, se queda permanente y depende de linfocitos T.
esa no es demostrable en la sangre, esa no se demuestra. La que se demuestra de linfocitos B, la que usted ve los anticuerpos. Entonces, esa respuesta de las defensas, como dirían las personas, para que entiendan el lenguaje, se queda permanente y reconoce el virus, que tiene 3 proteínas importantes. La spike, que es la que está mutando, que es el receptor para el virus. Hay una que se llama M, que es el montaje viral, y otra que se llama E, que es el ensamblaje, donde se libera el virus. La spike es que está ocasionando las mutaciones, que es el receptor donde se indexa el virus a las paredes directamente del organismo. No digo pulmonar, porque se indexa a muchas paredes diferentes, diferentes órganos. Doctora, qué pena no tener más tiempo, pero finalmente, independiente de la vacuna, ¿usted cree que vamos a tener que seguir usando mascarilla y la higiene y todo ese tipo de cosas? Porque hay gente que cree que porque ya se vacunó, ya está libre. Creo que tenemos que mantener una rigurosidad. ¿Sabe por qué? Porque, de hecho, si usted se aplica la vacuna, 2 semanas después, usted va a formar anticuerpos. O sea, usted se pone la vacuna hoy y tiene que esperar 2 semanas para tener una inmunidad adecuada. Y entiendo que deben ser medidos los anticuerpos luego de la vacuna para caracterizar la inmunidad adquirida con esta vacuna. Entonces debemos tener rigurosidad, debemos tener mascarillas en este proceso, donde no se sabe todavía a ciencia cierta si tendremos que vacunarnos anualmente, como la influenza, que va mutando cada día. Fauci habló antes de ayer y decía que siempre mantener la rigurosidad y esa etiqueta respiratoria de distanciamiento, aún vacunados, porque hay una ventana en el tiempo que no sabemos cómo va a ser esa respuesta. De hecho, pacientes inmunocomprometidos, tenemos que caracterizar a ese paciente anciano. ¿Realmente va a lograr anticuerpos efectivos en un momento determinado? Es un estudio ponderado en nuestra institución por un gran investigador también, que es el doctor Daniel Rivera, quien en su acuciosidad ha pensado en este factor y estamos también caracterizando estos factores involucrados en la respuesta inmunitaria pre y post. Los pacientes con enfermedad leve, solamente tienen 25,000 anticuerpos. Los graves tienen 316,000 anticuerpos luego de la enfermedad 7 meses después. Y los moderados tienen 185,000. Esa es una caracterización que hemos hecho en nuestra institución en base a nuestra población médica afectada, donde hemos podido cuantificar los anticuerpos en un momento determinado. O sea que es muy interesante y seguimos aprendiendo de este virus. Doctora, qué pena no tener más tiempo, pero usted nos ha dado una verdadera cátedra del virus, de la vacuna, de todos los tratamientos. Yo espero tenerla pronto de nuevo, sacarle un poquito de tiempo a sus pacientes y estar con nosotros. Muchísimas gracias, doctora Natalia García. Y que el Señor la proteja, la siga protegiendo. Gracias, doctora. Y a ustedes. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, ya con el poco tiempo que tenemos, así que volvemos en unos minutos.